Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos amigos, muy buenos días amigos, muy buenos amigos días. Estoy hablando como Yoda. Buenos días, bienvenidos. Aquí se habla libertad. Hoy viernes 19 de octubre de 2018. Ya empezaron las lluvias y los desastres que ella produce en nuestro país. Un día frío y hoy es viernes de Soy Arepita, pero antes de pasar la palabra a Soy Arepita y a nuestra invitada especial del día de hoy, queremos agradecer en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy Rocío Guijarro. El profesor Maldonado regresará para el próximo lunes porque está en actividades académicas propias de su profesión. Y nos es grato entonces en este viernes de Soy Arepita tener aquí a Juancho Pinto, quien nos va a acompañar del equipo de Soy Arepita, y también tenemos como invitada a la profesora Isabel Pereira, doctora en sociología, coordinadora de la Unidad de Políticas Públicas de Se Dice Libertad, y quien, bueno, tiene dos libros bien importantes como son La quiebra moral de un país, del cual hablaremos con ella también, y País de Propietarios, donde ella expone por qué ese rentismo que nos acompaña a los ciudadanos venezolanos tiene que acabar pronto. Bienvenida, profesora Isabel, bienvenida, Juancho, y vamos a empezar entonces con Juancho. A ver, Juancho, ¿qué está pasando entonces con la libertad en el mundo según Soy Arepita? Qué pregunta tan profunda. Buenos días, Isabel, ¿cómo está? Hola, Rocío, ¿cómo está? Mira, no sé muy bien qué. Bueno, lo de Ecuador, lo de Ecuador precisamente, ¿no? Lo de Ecuador, bueno, es uno de los síntomas, un síntoma más de esta cosa malcriada que tiene este gobierno, que se enemista con todo el mundo. Yo creo un poco para crear una presión interna, para crearle una presión interna a Lenin, aliado descaradamente con Correa. Y bueno, y Ecuador. Bueno, yo no creo que Lenin esté tan alineado con Correa. El gobierno de Venezuela. Estuvo alineado, sí, claro. Y sigue alineado con Correa en términos de política interna, eso es en términos verdad, de mecanismos internos. Ecuador era uno de los países del socialismo del siglo XXI que, bueno, que ha cambiado algo con la presidencia de Lenín Moreno. De Lenín, pero las grandes líneas, creo yo, continúan. Lo que no continúa es un poco este clientelismo corrupto que estableció Correa, ¿no? O sea, bueno, y además el presidente Lenín Moreno y el gobierno de Ecuador, hay que agradecerle que han acogido a los venezolanos que están yéndose pues desesperados a buscar calidad de vida en otros países, y ellos han sido muy amables en facilitando la posibilidad de que lleguen incluso de tránsito a Perú, sí, a uno de los otros de los países de Colombia, o a que se queden allí. Uh-huh. Pero es sorprendentemente gratuita. Bueno, en esa rueda de prensa Jorge Rodríguez se metió con todo el mundo. O sea, él empezó a descargar a todo el mundo. Me sorprende mucho de que no dijo ni pizca, ni se acordó de la tortura, de la cual saca todos los días muchas rentas, ¿no? O sea, de lo que le quedó. Pero es bueno que nuestros oyentes sepan que el gobierno ecuatoriano sacó de Ecuador a la embajadora de Venezuela en ese país a raíz de estas declaraciones que está diciendo Juancho Pinto, donde califica al presidente de Ecuador como mentiroso. Ellos consideraron, según lo que dijo el canciller ecuatoriano ayer, que eso era un insulto y una falta de respeto que no se acostumbra en medios estadistas y diplomáticos. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues le pidieron a la embajadora, además de declarar la persona no grata, que se retirara del país, y bueno, ya veremos en qué termina esto. Y el ¿no? ministro de Comunicaciones, el secretario de Comunicaciones en Ecuador, también hizo un comunicado, bueno, donde, fíjate tú,
se refiere particularmente a Jorge Rodríguez, no al país, no a Venezuela. Sí, no, al ministro. Sí, al ministro, sí, o sea, y lo tacha de lo que es, pues, un patán, que no... Así es. ¿Qué más hay por ahí en Arepita con lo de América Latina? No, de América Latina. Bueno, sí, hay lo de Tumeremo, que también es una cosa grave, Latina, es una cosa grave, sí. Que también vincula a América Latina, que hace el ELN tan Venezuela adentro, ¿no? Porque eso ya no es un espacio fronterizo. Y sobre todo que esa se supone es el gran espacio económico a futuro del país. O sea, ese es el arco minero. ¿Y qué hace el Ejército de Liberación Nacional de Colombia allí? O por lo menos una versión del Ejército de Liberación Nacional actuando con métodos muy clásicos de ello. O sea, esta cosa de masacres, de que creo que en algún momento lo diferenciaron de la FARC por mayor contenido de violencia, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Bueno, eso requiere una investigación profunda de qué es lo que está pasando allí, porque de verdad que los venezolanos estamos poco enterados por la falta de información y sabemos que todo el Estado Bolívar está sufriendo de diferentes acciones que pareciera pues que se ha convertido como un estado allí el Estado Bolívar, esa zona, un estado fallido. Parece que hay como cierran las calles, hay diferentes miembros de la delincuencia tomando espacios allí. Hay que ver bien y que investiguen bien pues qué es lo que está pasando ahí, y efectivamente esta masacre que hubo, hay que entre los gobiernos de ambos países pues que chequeen y que investiguen a ver qué cosa tan grave, porque las masacres se están haciendo cada vez más frecuentes en esa zona, muy, muy frecuentes. O sea, llevan, creo que 13 en lo que va de... Sí, eso pareciera como las películas del lejano oeste, la fiebre del oro, ¿no? Cuando empezó la fiebre del oro, Isabel. Donde la vida no valía nada. Exacto, donde la vida no valía nada. Tú que conoces también esa zona de por allá de Puerto Ordaz, el Estado Bolívar, todo lo que está sucediendo es muy duro, muy grave, y bueno, hay que tomar medidas en torno a eso para que eso no siga ocurriendo, porque los que sufren al final son los ciudadanos, sí, señor, que quieren vivir en paz en su estado, ¿no? Ahora, eso puede también estar muy ligado a la situación política del Estado Bolívar, donde nosotros sabemos que hay un gobernador impuesto, un tipo incluso que no ganó las elecciones, claro, y fraudulentamente está ahí. Entonces, ¿cómo será la debilidad de las instituciones que permiten que este tipo de situaciones esté ocurriendo, que haya esas matanzas periódicas? Porque han matado muchísima gente. Han matado muchísimo. Y que no haya frente a eso ningún castigo, claro, no haya ninguna acción clara del Estado para detener eso. Y casi que ninguna respuesta del Estado. Bueno, Estado, sin respuesta. Sí, el Estado vino a hablar de lo que pasó en Tumeremo. Como que si eso no es Venezuela, Tumeremo no es Venezuela, Tumeremo es Venezuela. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué la presencia de ese ejército que en la misma Colombia está siendo acosado por las autoridades y entonces vienen al territorio nuestro a cometer todos estos desmanes? No hay gobierno en Bolívar, gobierno nacional. O sea, no es parte del territorio. La población está indefensa en esa zona. Yo creo que sí a todas las preguntas que acaba de decir. La población está indefensa. Estamos hablando solo de masacres, pero debe haber un chorrito de muertos a diario, semanal, que no toma tal notoriedad, y el Estado, sin duda, no hace nada, pero tiene todas cifradas, todas sus esperanzas en ese espacio como espacio económico a futuro, como espacio de sustitución de la economía petrolera, que ellos llaman economía rentista, ¿no? Por la economía minera. Bueno, pareciera que lo ven como uno de los desagües de su desastre y de su conflicto económico, y eso se liga a la particular situación política del Estado Bolívar. O sea, las empresas básicas fracasadas todas. Fracasaron. O sea, todo ese gran proyecto de las empresas básicas ahorita está en el suelo. No pueden ni siquiera pagar las nóminas, las plantas están cerradas. No hay abastecimiento hacia la industria metalúrgica, lo cual está creando unas crisis tremendas en el resto del país. Y a nivel político, la presencia de esta fuerza, eso sí son invasiones.
Eso es una invasión real. Esos sí son invasiones que están matando venezolanos, destruyendo patrimonio y matando gente. Entonces, frente a eso no hay ninguna defensa del ciudadano venezolano. Así es. Bueno, terminamos con nuestra sesión de lo que pasa con la libertad en el mundo, pero continuaremos luego de nuestra sesión del libro del día, porque creo que esto es bien interesante lo que estamos discutiendo y bueno, que agrava pues más la situación de Venezuela. Todos los días es algo adicional a la crisis que vive el país. Vamos entonces a nuestra segunda sesión del día. El libro del día. Bueno, el libro del día es un libro muy lindo que traemos para ustedes, querida audiencia que se conecta por RCR 750 a través del Periscope, por RCR 750, ya la señal abierta, que por fin estamos chévere con toda nuestra audiencia, por rcr.tv, que es nuestro canal de YouTube, y por la mensajería a través del Dilo y del teléfono. No tengo aquí el Dilo ahorita, se me extravió por allí, pero ya saben que marcan y es un bolívar más básico más IVA. El libro se llama La filosofía política de Jorge Luis Borges. El autor se llama Adramis Ruiz, es un joven español, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo el mundo conoce a Jorge Luis Borges en su etapa de escritor, además de escritor concienzudo, profundo. Jorge Luis Borges es un personaje altamente admirado, por supuesto, argentino, que vivió las etapas más cruentas de Argentina. Bueno, ustedes aquí, mis invitados, conocen el pensamiento de Jorge Luis Borges, pero ¿cómo vivió Borges los acontecimientos políticos de su tiempo? ¿Cuál fue su relación con el peronismo y con el fascismo, el nazismo y el comunismo? ¿Se mostró Borges indiferente frente al antisemitismo que azotó el siglo XX? ¿Qué ideología profesaba y quiénes fueron los autores que influyeron en su visión política y social? ¿De dónde provenía su pasión por los héroes épicos y belicosos? Todas estas preguntas y todos estos cuestionamientos están reflejados aquí en este libro de la filosofía política de Jorge Luis Borges, siempre desde las afirmaciones y textos del escritor argentino, así como de los trabajos de sus más reputados críticos. Esta obra de Adramis Ruiz intenta abordar los hechos y mitos políticos en torno a una de las figuras más relevantes y polémicas de la literatura universal. Los trabajos de Jorge Luis Borges supusieron un antes y un después en el mundo literario y académico. Y efectivamente, Jorge Luis Borges fue un liberal que defendió la causa de la libertad desde todos sus escritos y su obra. Y además, una filosofía política, como se asume en este libro, implica asumir una serie de principios, y en el caso de la filosofía liberal, estos consisten en la prioridad de la libertad sobre otros valores, el énfasis en el individualismo, aunque no reñido con la cooperación en sociedad, sino más bien de tipo metodológico, un rechazo a la coerción por sobre un determinado mínimo, al Estado omnipresente, a la democracia ilimitada. Y todo eso lo documenta este joven en este libro que recomendamos ampliamente. Lo pueden conseguir en la biblioteca de Se Dice Libertad, para consulta, por supuesto, porque creo que ya se agotó, pero lo vamos a traer de nuevo porque es un libro que merece la pena leer, discutir y debatir sobre la obra de Jorge Luis Borges. Siempre recuerdo una entrevista en la televisión francesa que le hicieron a Jorge Luis Borges sobre todos esos avatares de su vida, y él decía: en realidad lo que tengo que decir ahora es que todos somos víctimas y cómplices. Y tenemos que tener eso muy presente. Y eso te da la dimensión de la personalidad de este hombre. Tiene un cuento, no sé si... Funes el Memorioso. Que se llama, no, el otro, que es el encuentro consigo mismo en la universidad de yo no sé qué, además. Estupendo, Jorge Luis Borges, sí, ¿verdad? O sea, un tipo... Y su biografía universal de la infamia, porque yo siempre me pasan por la cabeza en estos momentos en Venezuela posibles sujetos
de biografías. Sí, Y yo digo, caramba, ay, se habría que hacerle una sí. biografía, ubicarlo en el libro. Hay uno del estafador mudo. Sí, del traficante de esclavos. Esclavos, o sea. Y me acuerdo del ministro de comunicación y yo digo, caramba, ese se le podría hacer una buena biografía. ¿Verdad? Claro, claro. Sí, sería bueno que mucha gente releyera en Podemos país tener- la historia universal de la infamia para buscar su personaje Podemos favorito, hacer una lista de personajes que podrían ser que candidatos encajan dentro en- de esa forma como Sí. trató estos personajes Jorge Luis Borges. Sí. Martín Krause, que es un gran amigo y aliado, profesor argentino, que hace el prólogo de este libro, dice en el último párrafo del prólogo, tal vez, paradójicamente, la vida de Borges sea un reflejo de la vida del liberalismo argentino, tan brillante, pero incapaz de manejar la realidad social. Para ambos, la política se parece a un laberinto de los que tanto fascinaban al escritor. En uno de ellos se perdió Borges y en otro se perdió el liberalismo argentino. Por Qué ello, interesante, víctimas y ¿no? cómplices. Víctimas y cómplices. Y les recomendamos ampliamente entonces, querida audiencia, La filosofía política de Jorge Luis Borges. Seguro que lo consiguen también por Amazon y todos estos mecanismos de ahora de tener la posibilidad de adquirir libros por internet, de Adramis Ruiz, y él es de Unión Editorial, la editorial española que siempre nos pone en las manos de los lectores ávidos pues la posibilidad de tener estas joyas de la literatura. Entonces ahora creo que vamos a nuestro primer corte y regresamos con la ventanilla hacia América Latina. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de ama de casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de casa, toca, siente, vive. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y continuamos con nuestro programa. Aquí se habla libertad. A ver, Juancho, ¿qué más hay en Ventanilla hacia América Latina? El tema de Brasil, que también es un tema clave, ¿no? Que sí, que es un tema donde muchos en Venezuela tienen puesta la fe en términos de la resistencia que puede significar Bolsonaro a las políticas a las políticas de Maduro, concretamente, ¿no? O sea, Brasil recientemente en un entente con España dijo que no se iba a sumar a la del CIP, no se iba a la sumar Corte Penal a la Corte Internacional. Penal Siempre es Internacional. bueno que las siglas no las digamos porque la gente no sabe Sí, lo que son tienes las siglas. toda la razón. Entonces hay que Pero decirle el nombre completo Por de una la sigla. laguna. Sí, Sí, no, pero sí, perdóname. sí, no, pero es bueno recordar que para no la se gente iba a sepa. sumar. O sea, hay una línea que parecería estar perfilando España, que tiene que ver con una línea de negociación, etcétera, y algo debe traer, porque ha sido muy ambigua. O sea, negociamos, pero la legitimidad de Maduro dura hasta el 10 de enero. Exactamente. O sea, y a esa línea extrañamente se sumó Brasil. Muchos esperan que si gana Bolsonaro se endurezca esa línea, la línea en relación a Venezuela.
y me encantaría que repitiera en vivo lo que estábamos hablando cuando ahorita en el corte, Isabel. Sí. Bueno, lo que exponía es una impresión que yo creo que tenemos que abrir un espacio para que Bolsonaro se manifieste, porque él ahorita es presentado por los medios de una manera muy radical, ¿no? Hiperderechista, no sé cuánto. Entonces, venimos de una experiencia con Lenin en Ecuador, donde ha habido sorpresas, porque nosotros pensamos que ese iba a ser un seguidor fiel de Correa. Correcto. Y resulta que no. Entonces, ¿qué puede pasar con Bolsonaro? ¿Cuáles han sido las razones para que los brasileños hayan decidido por él? También, ¿no? Que yo creo que ellos deben haber conocido y evaluado y tienen que saber más que lo que podemos saber nosotros aquí. Correcto. Exacto. Y entonces, son los brasileros los que van a elegir a su presidente. Y ellos son los que van a elegir. Entonces, yo diría que abriría un compás y esperaría que Bolsonaro actuara consecuentemente con las ideas básicas y que tuviera unas posiciones firmes en temas donde hay que estar firme. Claro, y además las segundas vueltas, a mí me gustan las democracias. A mí me encantan las segundas vueltas, claro. Porque implica componendas políticas. Pero hay una reflexión de las sociedades. Claro. O sea, tienen que evaluar, bueno, si me voy para acá o si me voy para allá. ¿Y qué hago? Implica acuerdos políticos. Implica acuerdos, o sea, es una cuestión que madura políticamente a la sociedad. Y el futuro, digamos, o los programas tú puedes haber sido muy extremo, pero necesitas 10% de los votos y tienes que aliarte en un aspecto. Ceder, por ejemplo, el económico, ceder para ceder. Ahí está el social. caso de Merkel en Alemania, como está jugando ese ajedrez que es tan difícil. Porque además los partidos de alguna manera expresan la sociedad, y eso que acabas de decir tú, bueno, porque la sociedad brasileña votó 40%, más de 40%. O sea, ¿por qué lo escogió? ¿A qué le huyó? ¿Qué temía? Correcto. ¿Qué posibilidades ve en Bolsonaro? Yo creo que nosotros tenemos también que abrir ese compás de espera y, bueno, con la mayor buena voluntad, que las cosas actúen en favor de la libertad y de la democracia. Esperemos que sí. Así es, porque fíjate que hay un escritor alemán que escribió un artículo bien interesante. Aquí lo hemos discutido varias veces en el programa, aquí se habla libertad, de por qué vienen estos populistas, llámense de derecha o que tienen un pensamiento diferente a lo que es el tema más militar, ¿no? ¿Por qué los jóvenes están votando por cambio autoritario? ¿Por qué hay tanto descontento en las clases medias? Que son los que están trayendo a este tipo de líderes, ¿no? Más populistas, más radicales en sus mensajes, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Este muchacho además se pregunta, porque él es un joven, se llama Yasha Monk, es alemán, tiene 35 años, y en Alemania también viene una fuerza súper radical de extrema derecha que está creciendo, sí. Y que 12%. Por primera vez obtuvo puesto en el Parlamento. Sí, señor. Y los alemanes pues le están temiendo ese radicalismo que está surgiendo y que entusiasma a los jóvenes. Entonces, que él en este artículo tan interesante le preguntan por qué la democracia pierde prestigio entre los jóvenes. Y dice, tienen razón para estar desencantados. Han visto que el nivel de su vida se ha estancado, que van a vivir incluso peor que sus padres. Esto se debe en parte a que los políticos están más preocupados por ellos que por la ciudadanía. Entonces, esto es importante analizarlo. Yo creo también que además el capitalismo ha producido, hasta Bill Gates ayer dijo que si no hubiera sido por el capitalismo, pues el mundo no sería lo que es hoy. Y eso efectivamente es así, no tuviéramos acceso a tantas cosas como que me dice un amigo mío, no tendríamos la esperanza de vida que tenemos hoy. Exactamente, no. Todo eso es producto después del libre mercado, la libre empresa, la iniciativa individual. Entonces, pero es bueno. Son temas para debatir interesantísimos de por qué los jóvenes se están cuestionando y están votando por estos populistas, pero además hay toda una corriente que también fortalece a la democracia liberal, el Estado de Derecho y todo lo que estábamos diciendo ahorita. Así que bien interesante
que produzcamos este tipo de discusión y vamos a ver, como dice la profesora Isabel, qué pasará con el señor Bolsonaro si llega a pasar la segunda vuelta, porque uno no sabe, pues a lo mejor el otro también parece que está avanzando un poquito, pero... Y otro detalle es que Venezuela se ha convertido en un punto de campaña de la segunda vuelta, no solo de la primera, de la segunda vuelta. Así es. Bueno, es que es la referencia. Bueno, para no ser como Venezuela, dicen todos. Exactamente. La gente dice, no bueno, pareciera Venezuela. Que están escogiendo entre ser o no ser como Venezuela. Sí. Cuando votan los países. Sí, bueno, pero eso fíjate que no sirvió mucho en México. Que la gente, con todo y la propaganda, votaron por el Claro, pero López México Obrador, está ¿no? un poco más lejano. No, pero y lo que pasa es que México, bueno, los mexicanos saben que están muy pegados a Estados Unidos. Y como nos decía Luis Pasos una vez que nos visitó Isabel, de que para ellos la mejor revolución por encima de la revolución mexicana ha sido la firma del Tratado de Libre Comercio. Sí. Así que eso de verdad también frenaría cualquier ataque de autoritarismo. Y México tiene unas particularidades que en el caso, por ejemplo, no se parecen mucho a Venezuela, porque sí hay una verdadera polarización entre los sectores, entre sectores sociales demasiado fuertes, incluso de raíces étnicas. Cuestiones que nosotros no las vivimos, y que probablemente Brasil no las tiene, por la mezcolanza que ha habido entre nuestros países, pero allá sí, allá tú tienes una población de raíz indígena claramente determinada y otra población. La presencia de la población indígena en Brasil es y entonces marginal. ellos son a mí no me extraña que haya ganado López Obrador. Yo visitaba México y recorría los pueblos y en cada plaza había una persona con un altavoz hablando de Marx, del Che Guevara, y yo decía, bueno, Dios mío, ¿qué es esto? Porque es una división yo creo que eso es uno de los grandes peligros de la democracia hoy, esas divisiones tan fuertes, con esos orígenes, en este caso yo diría que étnicos, que son demasiado profundos. Sí, esa es una de las cosas de los ismos estos que han ido surgiendo, el indigenismo, el populismo, el socialismo, que hay que acabar con todo eso porque todos somos ciudadanos universales del mundo. Universal, que no necesitaríamos fronteras para transitarlo. Y bueno, con Arepita hay una nota curiosa que es el reto de la nueva movilidad, que es rodar sin caucho. Sí. Porque la gente se le picha el caucho y entonces sigue rodando, ¿no? Porque no hay posibilidad de otra cosa, de adquirir un nuevo caucho por los costos. Y entonces, no hay transporte público, no hay nada, Y entonces ahí sacaron una nota muy, muy graciosa de un carro rodando, pues mira, de lo más tranquilo con el ring. En el ring. Y sin problema, el señor frente ahí a un centro comercial, el señor ni siquiera se paró ni nada de eso, sino que siguió rodando. Llegaría al ring toda apacharrado. Pero como dicen, a ring pelado. A ring pelado. A ring pelado, y mira, el señor está rodando perfectamente. Los invitamos a ver a @soyarepita en Twitter, soyarepita.com. Suscríbanse porque de verdad es un periódico súper agradable, fácil de leer y con todas las noticias que usted, querido oyente, quiera leer, descubrir, además cosas curiosísimas. Bueno, esto del auto, que además pudieron filmar al señor rodando. También hay un artículo aquí de Rafael Arraiz Lucas, donde dice que ayer, 18 de octubre, fue un día importante para un cambio decisivo en Venezuela, porque el 18 de octubre de 1945 un gobierno de facto instituyó constitucionalmente la democracia, y las mujeres votaron por primera vez para elegir diputados y luego al presidente de la República. Es una fecha axial de nuestro siglo XX. Exacto. Qué interesante, ¿no? Entonces, fíjate, no es mucho, 1945 no es que es mucho para nuestra democracia. Bueno, creo que ya, Soyarepita, terminamos con nuestra sesión del día viernes, Juancho. Bueno, chao. Gracias, vuelve a decir las redes de Soyarepita. Dilas tú que te las sabes más que yo. @Soyarepita por Twitter, soyarepita.com. Suscríbase, los invitamos a suscribirse. Y vamos al corte con las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Informe RCR presenta titulares. Autoridades colombianas expresaron su preocupación por la migración de venezolanos por las trochas entre el estado Táchira y el norte de Santander. Sudeban ordena a la banca transar inmediatamente en mercado de divisas. Como un pote de humo, calificó el diputado José Trujillo el acuerdo que se alcanzó para vender 56 medicamentos a precios regulados. Bueno, en Venezuela necesitamos por nuestras enfermedades 160 medicamentos, de los cuales hay un déficit del 90%. Si el gobierno regula 56, eso que regularon automáticamente no vuelven a aparecer en el mercado. Para nadie es un secreto que las medicinas dependen de materia prima y que controla la materia prima es el Estado venezolano a través de las divisas. ¿Qué es lo que ha pasado con las medicinas? Y es bueno que la gente lo sepa, que en años anteriores, desde Chávez inclusive hasta Maduro, ellos hacen unos compromisos con las transnacionales o con las que importan la materia prima, donde el gobierno tiene el control de los dólares y que iba a pagar, y nunca les ha pagado, oígate bien, nunca. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si no hay materia prima, no hay producción, ni nacional ni internacional, porque oígase bien, hay laboratorios nacionales que producen muchas de las medicinas nuestras, pero no le dan la materia prima, porque el problema es que aquí nosotros no tenemos la materia prima. Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Qué nos preocupa cuando ellos regulan las medicinas? Bueno, que se desaparece, como desapareció el pollo y la carne. Más allá de nuestras fronteras. En Nicaragua van 6 meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega. Forenses turcos buscan en furgoneta de consulado saudí pistas sobre el periodista Jamal Khashoggi. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, Dodgers de Los Ángeles y Cerveceros de Milwaukee disputan esta noche el 6º juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional. En el fútbol español, Barcelona y Real Madrid entrenaron hoy con todos sus jugadores para enfrentar mañana a Sevilla y Levante, respectivamente. 11:33. Caesport es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. Caesport realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caesport.net, correo info@caesport.net, teléfono 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y bueno, en Debatamos sobre la libertad, en Aquí se habla libertad, tenemos, como ya la presentamos, a la profesora Isabel Pereira, doctora en Sociología de la Universidad de la Sorbona, pero Soborna también. Soborna el pensamiento. De la Sorbonne en París. Además que la profesora Isabel acogió también a muchos jóvenes que se iban para allá a estudiar y ya estaba allá, les abría el camino en esa época gloriosa donde nuestros profesores pudieron ir a formarse y regresaron todos a la Universidad Central a dar clases y a trabajar por el país, ¿verdad? Qué bonito eso, que ojalá suceda de nuevo, ¿verdad? Bueno, una generación que se puso en contacto con pensamiento universal, que pudo debatir, que pudo cambiar sus ideas, que probablemente llegaron allá con algunas ideas un poco ingenuas y pudieron ver en vivo y en directo lo que significaba una democracia funcionando, con todos las críticas que podría tener la democracia francesa, que es como muy
partía en dos partes, ¿no? Liberales y conservadores. Y entonces, y ver ahí cómo el pensamiento socialista realmente era el pasado totalmente. Era el libro ese Adiós al proletariado de André Gorz. Estaban todo ese movimiento que hubo de crítica a la teoría del valor, que fue muy interesante porque fue como un renacer y una puesta en práctica de ideas nuevas, críticas a lo que había sido las ideologías dominantes entre los sobre todo sectores intelectuales y juveniles. Así es, qué interesante, y bueno, esperemos que también ese despertar regrese otra vez a nuestra sociedad, ¿verdad? Bueno, ese es el trabajo que tenemos enfrente. El trabajo que tenemos enfrente y que estamos llevando adelante. La profesora Isabela además es una activa ciudadana que está permanentemente visitando los lugares más recónditos del país para ver cómo se puede apoyar a la creación de ciudadanía y democracia. Y bueno, como les dije al inicio del programa, ha escrito 2 libros que han sido fundamentales, de verdad, agotados. Además, sobre todo, la quiebra moral de un país. Yo siempre hablo aquí de eso, Isabel, porque creo que es importante que comentemos con la audiencia, porque uno siente que el tema ético, el tema de los valores, está, bueno, totalmente diluido en esta situación donde la corrupción es lo que marca la pauta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo se ha quebrado un país a partir de la violación de todos esos principios fundamentales del ciudadano? De todos los derechos, porque en realidad, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela? Una especie de anomia, o sea, donde todo lo que significa libertad, lo que significa imperio de la ley, donde todo lo que hace que el ciudadano sea ciudadano, está prácticamente acosado y está contra la pared. Entonces, pero yo también creo que nosotros estamos viviendo una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en nuestra historia, porque es la oportunidad de verdaderamente comprender cuál no es el camino, no solamente cuál es el camino, sino cuál no es el camino. Entonces eso lo tenemos nosotros enfrente. Yo vengo ahorita de trabajar en 2 estados, en Trujillo y en Nueva Esparta. Entonces, ¿qué encuentro yo en el estado de Trujillo? Yo encuentro sectores, o sea, unos sectores intelectuales muy ilustrados, una cosa que sorprende, que uno encuentra un nivel altísimo pero encontramos a la vez una sociedad completamente como dividida, separada, una sociedad como que no está vinculada a las ideas de cambio de una manera verdaderamente, o sea, que los hagan moverse como tales en la búsqueda de caminos de transformación, y como digamos, una opresión de lo que yo llamo el estatismo militarismo en esos estados, que es una estructura muy vieja, que hay que sacudírsela. Cuando llego al estado de Nueva Esparta, encuentro algo totalmente distinto. Entonces encuentro una relación directa entre el gobierno del Estado y los empresarios y los trabajadores y los estudiantes. Yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta comunicación? ¿Por qué esta capacidad de ponerse en comunicación un sector con el otro? Cuando hicimos la primera presentación, hubo una irrupción fuerte de los sectores pescadores, que ellos sentían que no estaban suficientemente representados. Entonces eso fue acogido de una manera magnífica, porque entonces el gobernador se para y dice, no señores, ustedes sí están representados como están representados todos los sectores. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver y analizar, como tenemos que ver y analizar lo que está pasando en otras partes del mundo. O sea, qué va a hacer Bolsonaro en Brasil, o sea, qué ha pasado, por qué Lenin actúa de esas maneras en Ecuador. Entonces nosotros tenemos que, en este caso, analizar qué pasa, por ejemplo, en Nueva Esparta, que allá estén luchando por poner en práctica un plan de desarrollo. ¿En qué otro sitio de Venezuela o en qué otro estado la preocupación fundamental es lograr objetivos compartidos en un plan de desarrollo, en lugar de estar digamos, en lo que estamos todos? O sea, sin duda alguna, en un rechazo total a las políticas estas de estatización y de colectivismo, pero a la vez están luchando por un plan de desarrollo, están tratando de validarlo, lo están discutiendo con los sectores, lo tienen abierto, opinen ciudadanos sobre esto que estamos proponiendo nosotros. Y entonces uno dice, bueno, estas son las posibilidades reales que se están abriendo, que quizás antes no estaban tan claras, de que el ciudadano podía opinar, que al ciudadano había que rendirle cuentas, que el que decide es el ciudadano.
que el Estado es simplemente el receptor de una cuota de poder del ciudadano. Eso es lo que es el Estado. No es el que nos aprisiona, el que nos aplasta y el que nos manda. Es todo lo contrario. Es el que tiene que oírnos. Es el que tiene que someter lo que piense hacer a nuestra opinión como ciudadanos. Yo creo que ese camino está abierto porque lo que se está comprobando hoy es que el otro camino no sirve. La crisis tiene una explicación y yo creo que cada uno de nosotros tiene que ahondar en una reflexión sobre, bueno, ¿y por qué estamos tan mal hoy? ¿Por qué los servicios están todos caídos? ¿Por qué no hay libertades? ¿Por qué yo no tengo derecho a opinar libremente? ¿Por qué si yo opino en un sitio público puedo perder el trabajo? O sea, ¿por qué tantas limitaciones a mi condición y a mi ejercicio ciudadano? ¿De dónde viene eso? Yo creo que esas relaciones hay que establecerlas. Y ahorita tenemos la oportunidad porque la realidad está mostrando esa posibilidad de hacer esas evaluaciones, de saber por qué es la quiebra de la sociedad venezolana. ¿Cómo nos hemos opuesto nosotros en esta lucha? Yo creo que una de las grandes ganancias, además, es que la sociedad venezolana no ha sido vencida. Eso es cierto. O sea, la sociedad venezolana está de pie. La sociedad venezolana no se ha entregado. La sociedad venezolana no se ha dejado dominar. No se ha subordinado a ideas socialistas. Es más, hoy entiende que eso no sirve. Hoy los trabajadores en la fábrica se paran en los portones cuando intenta el Estado arremeter contra la empresa. Y tratan por todos los medios de parar las fuerzas públicas que intentan apoderarse de esas empresas, porque ellos saben que ese no es el camino. Nos ha costado mucho aprender esto, sí, pero yo creo que hoy lo sabemos. Así es, Isabel. Fíjate qué interesante lo que tú estás diciendo, porque es darle la vuelta a lo que nos está sucediendo y cómo si podemos los ciudadanos participar e ir creando ese ambiente para lo que viene o para el fortalecimiento de la democracia que como ciudadanos tenemos. Es que en medio del conflicto y de la contradicción estamos aprendiendo, porque yo creo que una de las tareas, de las grandes posibilidades que tiene el ser humano es que puede aprender y puede cambiar y se puede transformar. Y yo siento que en Venezuela nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y de cambio fuerte, porque es un cambio estructural. ¿Qué es lo que estamos entendiendo nosotros? Que nosotros no le podemos dejar todo el poder en manos del Estado, que el Estado tiene que estar limitado. Así es. Totalmente. O sea, que no pueden imponer controles que van contra la posibilidad de que nosotros crezcamos económicamente, que el crecimiento económico tiene que ser hecho en libertad. O sea, que tenemos que tener el derecho de opinar y de criticar. Esos son derechos humanos. El único ente del universo que lo hace es el ser humano. Entonces, ¿cómo nos van a poner todas esas coacciones, todas esas limitaciones que nos impiden a nosotros ejercer, que es la ciudadanía? Un ejercicio de libertades. Y aquí nosotros vivimos en libertad. ¿Qué hacemos nosotros frente a esas instituciones públicas que en lugar de estar al servicio del ciudadano, están al servicio de particularidades? Y fíjate una cosa, Isabel, de ese trabajo que tú estás llevando adelante con Se Dice Libertad, que después que se está en el sitio, en Trujillo, en Nueva Esparta, en Anzoátegui, en esos lugares, bueno, todo el mundo tiene una propuesta para mejorar su ambiente, su comunidad, su sector. Entonces eso es algo bien bonito porque la gente no se ha quedado parada, sino que ha pensado cómo le gustaría el futuro de su estado. Bueno, ¿no? Por eso es que, o sea, yo no es que lo piense, es que eso es así. Venezuela no ha sido vencida, porque hoy, nunca como hoy, ha habido tantas propuestas de cambio. Exacto. Usted habla con cualquier grupo, usted ve el nacimiento de capital social, de asociaciones civiles, en todos los campos. ¿Qué es lo que están haciendo? Defendiendo algún derecho, protegiendo al ciudadano frente a los abusos del Estado, luchando porque se logren consignas que son fundamentales. Entonces, estamos en una sociedad que, aunque no hayamos encontrado el camino directo para hacer el cambio más grande que hay que hacer, pero estamos en ese camino y todo el mundo está revuelto, está luchando, está buscando. ¿Cuántas proposiciones nosotros en Se Dice hemos visto de cambio de la sociedad venezolana? Bueno, son más de 20, son como 30, de grupos que han estado trabajando en cómo tiene que ser cambiado el país. Eso no lo teníamos antes. Sí, todo el mundo. Y yo creo que eso es lo más valioso, cuando una sociedad entiende que tiene que cambiarse a sí misma y los ciudadanos producen las propuestas, no les vienen
no es un platillo volador que llegó, mira, ahora los venezolanos tienen que ser esto. No, aquí está todo el mundo peleando con sus consignas y la lucha, y cree que la de él es la mejor y la combate con el otro. Ahorita yo vengo de trabajar con los pescadores en Margarita. ¿Y qué están haciendo los pescadores? Ellos dicen, lo más importante que necesitamos es que nos oigan, tener una representación para que sepan cuáles son nuestros intereses, por qué tenemos que luchar, cuál es el aporte que le podemos dar a la sociedad, dejar o sea, superar todas esas limitaciones que le ponen desde el Estado central y poder actuar como lo que son. ¿Qué somos nosotros? Dice yo, nosotros somos unos grandes proveedores a la alimentación del venezolano, nosotros aportamos a la creación de riqueza, nosotros generamos empleos, o sea, todo lo que significa crear y producir. Entonces ellos están luchando por su libertad de decidir, que no más restricciones, que hay que cambiar las normativas legales que le pone un Estado que lo que quiere es favorecer a un pequeño sector o estatizarlo todo. Y la estatización total, que es el fracaso, el derrumbe, la miseria, eso es lo que es la estatización total. Y ya la gente en Venezuela está aprendiendo eso. Claro, y por eso queríamos hablar contigo de tu libro que se llama Por un país de propietarios, donde abordas el tema del rentismo, ¿no? De cómo el rentismo se ha colado en la sangre del venezolano, y todos queremos vivir del Estado, ¿no? Y eso hay que romperlo. Esto que tú estás comentando es de alguna manera, a lo mejor no de una manera real, pero sí hay algo tácito ahí de que es romper con ese rentismo, ya que el Estado no puede ser ese todopoderoso ente que me lo da y que se mete en mi vida, sino que tiene que estar limitado lo que tiene que hacer y permitir que los ciudadanos construyamos, ¿no? Y salir de ese rentismo, Isabel, que nos ha agobiado, el tema del petróleo, que va a ser un tema importante a debatir aquí en Venezuela, porque bueno, todavía hay gente que cree que el petróleo debe estar en manos del Estado, o lo que quede del petróleo, o lo que vaya a quedar después de este desastre. Pero Isabel, vamos a ir al corte ahorita para luego venir y que tú hagas entonces a partir de esto un cierre con las conclusiones del programa. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de cuna Baby Armonía de Ama de Casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante, para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de Casa, toca, siente, vive. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos en Aquí se habla libertad, ya para las conclusiones con la profesora Isabel Pereira, y bueno, les dejamos unas inquietudes antes de ir al corte, profesora, con todo el tema del rentismo y cómo nos agobia eso. Uno de los conceptos que, o sea, que esas cosas que uno encuentra en el camino
y que ve que de repente se erigen como unas cosas muy poderosas, es descubrir eso que yo he llamado la ética del rentismo. Entonces yo he tratado de descifrar qué es esa ética que actúa sobre los individuos, porque es como un poder seductor. O sea, es no hagas nada, quédate tranquilo, yo te lo voy a dar todo, tú solamente me vas a dar tu voluntad y tu conciencia, no te preocupes por tu derecho, yo te voy a proteger. Entonces, esa ética del rentismo es lo contrario o sea, es la antípoda de algo que está en el otro extremo, que es la ética del trabajo y el emprendimiento. Entonces, ¿por qué hemos nosotros estado dominados culturalmente? Porque yo nunca he creído que es que los venezolanos seamos más flojos o seamos peores gente que en otras sociedades, o que estemos desinteresados, o que estemos ahí, bueno, no nos importa nada en la hamaca, en el chichorro. No. Nosotros desafortunadamente hemos crecido bajo un modelo que ahí es donde surge el tema de la propiedad, donde toda la propiedad de los sectores que generan riqueza tenía que estar, o sea, la consigna era, eso tiene que estar en manos del Estado, porque si está en manos del Estado es de todos los ciudadanos, y resulta que no es así. Eso cuando está en manos del Estado está en manos del régimen o del grupo que toma el poder y que actúa favoreciendo o beneficiando tanto sus ideas como a los grupos que los apoyan. Entonces, la ética del rentismo lo que significa en primer lugar es el abandono de tu poder como ciudadano y como individuo. Uh-huh. O sea, tú te asumes como un subordinado frente a una institución que es la que decide todo en tu vida. Entonces, esa es una de las claves que tenemos nosotros que descifrar y entender. Nos ha llevado esto a ser una sociedad más feliz, a vivir de una mejor manera, a ser nosotros seres mejores de lo que podríamos ser, o a desarrollar nuestras potencialidades. Desde luego que no. Y por eso nos asombra cuando nosotros vemos que particularidades o venezolanos que salen al exterior de repente se convierten en unas estrellas, porque tienen en sí el germen del rechazo a la ética del rentismo, porque el rentismo no es solamente que se viva de una renta, sino que eso está inmerso como un sello en la personalidad de los venezolanos. Tenemos que combatirlo. Todo lo que nos pasa no es culpa de otros. O sea, siempre estamos dispuestos a decir, bueno, es que lo que está pasando en Venezuela es la guerra económica, o es un imperio que nos está dominando, aunque nosotros... La neolengua del gobierno. O sea, que toda esa neolengua está montada con la base de fortalecer la ética rentista. Es decir, tú no eres un ciudadano que decide, que es activo, que participa. Tú esperas y oyes las consignas y las sigues. Tú no tienes que pensar. Tú lo que tienes es que seguir las consignas. Uh-huh. Entonces, esa ética del rentismo, yo diría que ese es el gran mal que nosotros tenemos que extirpar de la conciencia del venezolano, y que afortunadamente la situación política de hoy ha hecho que no nos quede otro camino que verlo, como dicen, en vivo y en directo. Bueno, ¿qué pasa en una empresa cuando pasa a manos del Estado? ¿Mejoran los trabajadores? ¿Mejora la productividad? ¿Hay más beneficios para la sociedad o es todo lo contrario? Nosotros vemos ahora que cuando el Estado amenaza una empresa, los trabajadores se asustan, se espantan porque dicen, bueno, pero aquí lo voy a perder todo, mi contrato colectivo. O sea, los beneficios que tuve durante años, la empresa va a dejar de producir y entonces nosotros va a haber cada vez menos empleo. Entonces eso lo estamos aprendiendo, porque eso es lo que conlleva entender qué es el rentismo, porque el rentismo no es solamente una manera de recibir un dinero y de gastarlo, es una cultura. Es una cultura, sí, los subsidios son rentismo. Pensar que la pobreza se va a resolver con subsidios. En ninguna parte del mundo la pobreza se resuelve. Puede ser que en determinadas coyunturas se alivien las situaciones de pobreza porque hubo una crisis, hubo una catástrofe natural, etcétera. Entonces ahí es necesario que la gente se una, el Estado y la sociedad, para proteger esos sectores que están altamente vulnerables. Pero ningún subsidio va a resolver el problema de tu proyecto de vida, de tener un proyecto de vida personal, de ser independiente, de tomar decisiones, que eso es realmente por lo cual nosotros tenemos que luchar. Entonces, el tema fundamental del rentismo es luchar contra la imposición de una ética rentista. Espérate que yo te lo resuelvo.
Como yo veía las actuaciones del señor Maduro, que graduaba a unas gentes con unas especialidades que no tenían ninguna validez, y decía, bueno, y ahora yo les voy a dar empleo a todos. O sea, la gente no tenía que buscar nada, no tenía que luchar por nada, sino esperar sentado que el gobierno le dijera lo que tenía que hacer. Entonces, el gran objetivo, la gran tarea que tenemos nosotros en Venezuela ahorita, y que es uno de los grandes compromisos de SEDICE, es luchar contra esa imposición. Eso es como una losa de mármol que tiene la sociedad encima, que afortunadamente está arremetiendo contra ella, que es el dominio de la ética rentista. Tenemos que avanzar a ser creadores, individuos responsables, donde tomamos nosotros las decisiones de nuestra vida, donde decidamos cómo queremos que vivan nuestros hijos, que nuestros hijos decidan a la vez cómo quieren vivir, cuál es la sociedad que aspiramos. O sea, no aceptar ningún condicionamiento que nos venga impuesto de una manera colectiva, como que si nosotros fuésemos una masa que no piensa, que no razona, que no tiene conciencia. Los ciudadanos que son conciencia activa. Así es, y participación. Oye, muchísimas gracias a la profesora Isabel Pereira. Excelentes reflexiones para nuestra audiencia en Aquí se habla libertad, y por supuesto que nuestros espacios están abiertos para que usted regrese cuando tenga más avanzados estos proyectos, para que nos cuente entonces cómo vamos los ciudadanos a transformar y a construir este país que lo merece todo. Muchísimas gracias, queridos amigos de Aquí se habla libertad. Nos vemos entonces y nos escuchamos el próximo lunes en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y por aquí Rocío Guijarro con la profesora Isabel Pereira. Hasta el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Este programa fue presentado por Ama de casa, toca, siente